De la materia de Ingeniería de Reactores, el equipo número 6 presentará un problema de reactores de flujo no ideal. El problema es el siguiente. Se determinaron las curvas de distribución del tiempo de residencia de una extrusora de doble usillo en la que se realiza la gelatinización de harina de maíz. La harina de maíz entra como un sólido, se calienta a la temperatura de reacción y se extruye como un gel. Los siguientes datos corresponden a la concentración de un tinte en el efluente en respuesta a una inyección de pulsos de tinte cuando el extrusor está operando a 250 revoluciones por minuto. Un caudal de masa de 25 kilogramos por hora a 150 centígrados. Utilizamos estos datos para determinar el tiempo medio de residencia. La gelatinización de harina de maíz puede considerarse como una reacción de primer orden, donde K es igual a 1.28 por 10 a la 11 multiplicado por el exponencial de menos 86.19 sobre R por T, minutos a la menos 1. El problema ya nos da el valor de K, ya agregando en esta T los 150 centígrados a la que se opera el proceso, y nos da que K es igual a 2.90 minutos a la menos 1 o 4.834 por 10 a la menos 2 segundos. Vamos a determinar la conversión predicha usando el modelo de flujo segregado si la extrusora opera isotérmicamente a 150 centígrados. Estos son los datos que nos da el problema. A partir de estos lo graficamos el tiempo y la concentración. Y observamos que la gráfica tiene tendencia a un experimento de impulso. Conociendo que el experimento tiene tendencia a un experimento de impulso, conocemos que el área bajo la curva va a ser igual a la sumatoria de la concentración promedio por la diferencial de temperatura. Así vamos a obtener el área bajo la curva. El área bajo la curva a partir de estos cálculos nos dio que es de 0.9745. Para el cálculo del Residence Time Distribution, que es la curva E, tenemos que E va a ser igual a la C impulso, que es nuestra concentración, sobre nuestra área que obtuvimos, que fue de 0.9745. El área bajo la curva nos tiene que dar de 1. Así que en el cálculo tenemos que E promedio por el diferencial de temperatura nos da una sumatoria de 1. Así que podemos confirmar que nuestros cálculos son correctos. A partir de esta gráfica observamos que tiene un comportamiento de un reactor de flujo arbitrario. Para el cálculo del tiempo medio de residencia, conocemos que va a ser igual a la sumatoria de T promedio por E promedio por el diferencial de temperatura. Y esto nos va a dar un tiempo de residencia de 53.8289 segundos. Para el cálculo de la conversión nos indican que es a 150 centígrados y conocemos que la reacción es de primer orden y nuestra K es igual a 4.4 por 10 a la menos 2 segundos a la menos 1. Y conocemos que nuestra concentración A sobre la concentración inicial va a ser igual a la sumatoria de, nuestra sumatoria de el exponencial de menos K por nuestra temperatura, por nuestra E y por el diferencial de temperatura. Aquí está nuestra tabla del cálculo de la conversión, ya resolviendo resolviendo nuestra ecuación anterior, y nos da que CA sobre CA0 va a ser de 0.8.
Y conocemos que para obtener la conversión va a ser 1 menos CA sobre CA0, que esto nos va a dar un 0.92. Así que se concluye que tenemos un 92% de gelatinización de harina de maíz. Estos son los datos que nos da nuestro problema. Para obtener nuestro diferencial de temperatura fue igual a nuestra resta de 42 menos 40 y así sucesivamente, y nos da que nuestro diferencial de temperatura va a ser 2. Para obtener nuestra concentración promedio va a ser igual a la sumatoria de estos dos, y así sucesivamente. Y también para obtener nuestra sumatoria, y el área bajo la curva va a ser de 0.9745. Para calcular E va a ser nuestro concentración promedio sobre el área que obtuvimos. La E promedio va a ser la sumatoria de estos dos entre 2, y E promedio, la multiplicación de E promedio por nuestra delta nos va a dar una sumatoria de 1. Y para obtener el tiempo de residencia tenemos que sacar nuestra temperatura promedio a partir de los datos ya dados de estos. La multiplicación de la temperatura promedio en la temperatura promedio por temperatura promedio por la delta T y por el E promedio. Y para obtener nuestra conversión tenemos nuestra multiplicación de T promedio por E promedio y el diferencial de temperatura. Aquí va a ser el exponencial de menos K, que nos da el problema, por la temperatura promedio, y esto va a ser la multiplicación de obtenida aquí por promedio y el diferencial de temperatura. Y esto nos va a dar una sumatoria de 0.07, que si redondeamos es de 0.8. Restando 1 menos los 0.08 nos da una conversión del 0.92. Y eso sería todo. Gracias por su atención.